Buenas noches. El agua ya está oficialmente en la negociación para elegir al próximo presidente del gobierno. El PSOE incluyó ayer el documento que ha presentado en el Congreso a Podemos y a Ciudadanos la recuperación del agua como un derecho y un bien ambiental. Analizaremos con nuestros invitados esta información y también hablaremos de las propuestas de Pedro Sánchez a los partidos con quien quiere negociar un pacto de gobierno. El líder socialista relega el problema catalán y propone un amplio plan social de choque. Para debatir sobre estos temas ya nos acompañan esta noche Isabel Encina, gerente de la Fundación Basilio Paraíso. Buenas noches. Hola Teresa, buenas noches. Benito Carrera, de Comisiones Obreras. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y Pilar de la Vega, catedrática del Instituto. Buenas noches, Pilar. Buenas noches, Teresa. Bueno, comenzamos hablando, como les decíamos, de política hidráulica. El Partido Socialista apuesta por priorizar los territorios con sequía en su pacto de gobierno. Un anuncio que los socialistas han hecho justo un día después de la manifestación celebrada en Amposta exigiendo la derogación del actual plan del Ebro. ¿Qué os parece esta apuesta, Isabel? Bueno, pues recoger el tema del agua siempre, bueno, es un tema recurrente en el escenario político de este país en los últimos años. Es un tema que no se acaba de resolver, como el pacto de la educación y como otros grandes temas que el país tiene planteados y bueno, pues bueno, había que recogerlo, supongo que presionado por algunas de sus facciones, entiendo, y también como un posicionamiento ante la manifestación que el otro día se celebró en el Delta, ¿no? Bueno, está bien que haya una definición política de qué se quiere hacer, ¿no? Y esperemos que sea además una manifestación política que tenga un consenso suficiente como para que cada vez que haya un gobierno no lo podamos cambiar, porque aquí están implícitas inversiones muy importantes, inversiones que ya están en curso, otras que podrían desarrollarse si el plan saliera en un sentido o en otro. Ya pasó, recordar, cuando Aznar intentó aprobar aquel plan hidrológico, creo que al final incluso lo consiguió y se iniciaron ya y se licitaron inversiones, pero luego se derogó. Pues eso es lo que estamos. Este es un país serio, es un país de pandereta. Esto es lo que tenemos que decidir. Y es una de las claves por las que decidió Marcelo Iglesias el poder, porque se enfrentó fundamentalmente contra el plan hidrológico al señor Aznar, y es una de las claves porque le hizo perder el poder al señor Atares. Así es. Sí, porque no concurrió a aquella manifestación, porque yo creo que ganas de hacerlo, pero el partido allí, yo creo que José Atares era un alcalde que podía haber ganado las elecciones, un cercano, un buen alcalde, y perdió justamente porque fue incapaz de bajar las escaleras. No, las bajó y se quedó en la puerta, no pasó, y entonces le faltaron unos poquitos votos porque en esta ciudad y en este territorio nuestro somos muy capaces de decir no, pero luego somos no sabemos articular el sí. A mí siempre me preocupó, yo hago un artículo de Heraldo, siempre he dicho, sabemos
articulamos un sí. Lo mismo nos está pasando ahora, es decir, ahora mismo, pues con el tema de la propuesta que ha hecho el señor Sánchez a los partidos políticos en relación a las propuestas para un futuro gobierno de programa, pues yo creo que la clave no es decir no a la reforma laboral, no a la ley de educación, a la 11, no a otras cuestiones, sino cómo somos capaces de articular un sí en un sí que quepamos todos. Bien. Benito. Yo la verdad es que la manifestación que han comentado mis compañeras, digo porque nosotros fuimos artífices de esa manifestación. La del Samuel Natales que no manifestó, Sí, sí, no. esa manifestación que Todo todo el mundo pensábamos que todo el mundo pensábamos, estaba todo Aragón. sí, pero esa manifestación 2 días antes, yo tengo un gran recuerdo del presidente de la CREA, el señor Hidalgo en aquel momento, Miguel Ángel Hidalgo. Y nació Estupendo. con Una capacidad intelectual claro, y buenísima. nació con un mensaje que era Aragón, agua y futuro, ¿no? Y futuro. Sí, ¿Dónde está el futuro? Aragón, Benito? agua y futuro. Y entonces, claro, lo que es sorprendente ahora es la expresión de que quiere ser presidente del gobierno, es decir, que de la sequía. ¿Qué significa? Habría que preguntarse qué significa esto, qué quiere decir ¿Qué con es eso esto, de que ¿no? quiere ser presidente del gobierno? Eh, ¿Qué has dicho? no, Pedro Sánchez quiere ser presidente del gobierno. Pero ¿qué tiene que ver con la sequía del señor? Hombre, claro, me parece que Lo ha incluido en el programa. claro, lo ha incluido en La el programa. sequía, lo ha incluido Lo ahora. ha incluido en el programa. Claro, entonces en yo creo que en Aragón, al menos en Aragón, ya hemos aprendido que el caudal del río no es un canal de H2O. Lo mismo que hemos aprendido después que realmente no. Un Que bosque, tiene una riada. claro, un bosque, pues, oye, no es una carpintería, hay que conservar determinadas cuestiones. A mí lo que me ha sorprendido de todo esto El es río que con una sí, carpintería y el pero bosque Benito. lo que más me ha sorprendido de todo esto, Pilar, es que realmente en esta tierra llevamos muchos años hablando de la nueva cultura del agua, hablando de su eficacia, hablando del consumo, de cómo se tienen que hacer las cosas. Pero a la vez también hemos puesto en cuestión lo que significa la política de trasvases, lo que significa la política de embalses, y habría que decir, en ese granero de votos que ha tenido siempre el PP en la zona de Valencia, si recordáis, he cogido una nota que decía que en el 64 empezó un embalse, el embalse de Cenago, y decían, con esto es suficiente. Donde más Pero luego también, de votos por el tema del trasvase, el PP no ha sido en Valencia, ha sido en Murcia. Murcia. Bueno, digo Y además en Murcia tenían un
Sí, un poquito. Sí, hasta porque la de camiseta. Murcia es mi marido y cada vez que íbamos a Murcia ponía agua para todos y donde realmente se había interiorizado el tema de la necesidad de agua, mucho más que en Valencia, es en Murcia. En Murcia, sí, pero fíjate que al final de todo esto, ellos ponían agua para todos en las camisetas de fútbol. En todo. Pero, claro, yo creo que aquí, es decir, cuando se habla del plan de Cuenca y todo esto, lo que se quiere evitar es hablar del plan hidrológico como está, ¿no? Yo creo que aquello, la comunidad autónoma de aquí trabajó bien, la sociedad aragonesa tuvo un comportamiento excepcional y por tanto yo creo que, bueno, creo que de cualquier manera nosotros no podemos hacer para aquello que nos llaman insolidarios, nosotros no somos insolidarios con aquellas personas que necesitan el agua para beber. Lo que no podemos pensar es que realmente haya que llevar a Murcia a la zona de Levante para regar, construir campos de golf, etcétera. La maldita campos de golf. Claro, entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que yo creo que muy pronto los políticos, en este caso, eso se ha olvidado enseguida de lo que han sido sus promesas electorales, ¿no? Y una de las cuestiones que hablaba en su campaña electoral decía que medio ambiente y sostenibilidad eran nuestra riqueza y nuestro futuro. Ese concepto tan amplio, al final decía que queremos una estrategia en común, pero no hablaba del plan de Cuenca, rechazaba el plan hidrológico, rechazaba la política de trasvases y además yo creo que hablaba de que queremos empleos, pero además queremos empleos verdes, queremos hacer una economía completamente diferente. Perdona, Benito, pero lo que conocemos de la propuesta no llega hasta allí. Lo que conocemos de la propuesta, claro, ¿Saben? Es geografía. Es que el concepto Benito, en este caso, no, perdón un momento. Espera, termina Benito. ha dicho el tema de la sequía y excepto Galicia y la cornisa cantábrica, todo el mundo conocemos las peculiaridades de nuestra tierra y estamos en un país mediterráneo y la sequía se da muy a menudo y por tanto lo que tenemos que hacer, antes lo he dicho, con los conceptos de la nueva cultura y realmente lo que tenemos que llevar Benito, a cabo. en esta mesa la experta en estos temas es Isabel, porque es geógrafa. Yo soy historiadora y tú eres abogado. Y sindicalista, pero la que tiene formación para realmente opinar de lo que está pasando con lo que significa la cuenca del Ebro es Isabel. Así que vamos a dejar que Isabel nos enseñe, nos dé su opinión de experta, porque realmente
aquí hay un componente político y un componente técnico, claramente diferenciados. Los políticos lo que tienen que decir es, en su nivel, cuál es la visión que quieren para este país en el entorno medioambiental e hídrico, ¿no? Es decir, ¿qué quieren conseguir? Y los técnicos lo que tienen que hacer es, sobre el mandato político, construir la realidad. No es y gestionarlo, nada más. Lo que no podemos estar redefiniendo cada 4 años el escenario político. Eso es lo que no podemos hacer, de ninguna manera. Si este país apuesta por un consumo mayor de los recursos hídricos, con un mayor aprovechamiento agrícola, con un mayor aprovechamiento industrial de los recursos hídricos, es perfectamente legítimo, porque estamos apostando por un país con un mayor grado de industrialización, con una mayor profesionalización y una mayor presión empresarial en el sector agrícola, que es perfectamente legítimo y que tiene unas consecuencias desde el punto de vista medioambiental y desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Ahora, si lo que apostamos es por mantener un equilibrio medioambiental, por una conservación máxima o mayor de los temas medioambientales que afectan a los recursos hídricos, también es legítimo y tiene sus consecuencias económicas, sociales, empresariales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo único que hay que definir es el escenario en el que estamos, un escenario político. Cada uno de nosotros tenemos que ocupamos dentro de la cadena una posición, y los políticos tienen que tener una posición política con respecto a los temas que son relevantes y estratégicos para este país. Y este es un tema absolutamente importante y estratégico para este país, y hay que definir y consensuar políticamente. Es como decir un sí, es lo que tú decías, es como negociamos a favor de algo, no en contra de algo. No se trata de sí o no, se trata de ponernos de acuerdo en algo que es muy estratégico. Y luego veremos desde el punto de vista técnico qué costes tiene todo eso. Isabel, como geógrafa, sabes que este país no es una suma de territorios que se justaponen. Es un país que tiene una identidad y una geografía. Y el Ebro pasa por muchas comunidades y forma parte de un territorio que se llama España. Con lo cual no puede ser Aragón solo el que tiene que opinar. ¿No te parece? Claro, estamos aquí hablando en temas muy serios, y si nos creemos que España es una unidad geográfica, pero también es una unidad, si quieres, una identidad nacional, no podemos entender el Ebro solamente como un trocito de Aragón, un trocito de Navarra, un trocito de Cataluña. Tenemos que ver también la parte geográfica que tú conoces como
identidad de un país. Cuando hablamos del tema hidrográfico en España, no hablamos solamente de la cuenca del Ebro, aunque la cuenca del Ebro es muy importante. Pero es que nosotros como Aragón hablamos solo de la cuenca del Ebro. Y la Confederación Hidrográfica del Ebro son un ejemplo a nivel mundial de gestión de los recursos hídricos y de puesta en común y de entendimiento entre pueblos que efectivamente desde el punto de vista histórico tienen identidades diferentes. La Confederación ha trabajado mucho ese tema. Efectivamente, y con muy buenos resultados. Hasta ahora, que es una de las cuestiones que en esta mesa hablamos, si recordáis, con estas nuevas propuestas que había cuando se estaba debatiendo sobre el tema del plan del Ebro, ¿no? De la cuenca del Ebro, aquellas propuestas que tendían a romper la unidad de cuenca. Esto sería tremendo. Terrible. El asunto catalán, que ya hablaremos después, se puede romper. La unidad de cuenca se rompe cuando estamos hablando solo exclusivamente del delta. Así es. Sí, claro, pero los 50.000 que salieron el domingo pasado a la calle. Perdona, es el delta, solo la parte del delta. Sí, pero los 50.000 que salieron a la calle, digo porque, claro, al final has dicho que son dos aspectos, el técnico y el político. En el aspecto técnico, los que salieron el domingo a la calle marcaban claramente que nos dicen que hay que garantizar unos caudales mínimos hacia el delta de supervivencia para el ecosistema. Ahí sí tengo que decir algo. No, la cuenca del Ebro está dentro de un régimen mediterráneo y el régimen mediterráneo de una forma natural. Imagínate que no ocurriera, no tuviéramos nada, ni pueblos, ni embalses, pues habría 10 años de sequía donde el delta del Ebro sufriría enormemente las consecuencias de esa sequía. Y se morirían las aves y habría un caos ecológico porque 10 años de sequía afectan a un ecosistema tan sensible como es este. Pero esto no tiene nada que ver con eso. Yo he venido de catedrática de geografía e historia. Sí, pero al final... nunca me he dado geografía, pero me tuve que examinar cuando hice las exposiciones de geografía e historia. Pero yo he dejado que hablara una geógrafa, porque yo creo que en este tema, os lo digo de verdad, ya vale de hablar tanto de política, que hablen realmente los que saben. No, pero como si con toda seguridad aparecerán en esta mesa lo que realmente representa el plan de Cuenca, lo que se quiere hacer, en qué condiciones, el coste que tiene, etcétera. Y seguramente los que estamos en contra de este plan de Cuenca pondremos encima de la mesa otras cuestiones para plantear claramente que realmente hay que hacer un uso del agua de otra manera. Pero el tema que se discute ni siquiera es vamos a cambiar. Sí, pero al final va el
ver, si hay que hablar, vamos a ver que yo no estoy de acuerdo con el señor. Que yo no estoy de acuerdo con el señor. Escucha, que no, perdona, estoy en contra. No, no me busques, no me busques las cosquillas y engañarme con ese criterio. No, yo he dicho que realmente hablar de medio ambiente, hablar de sostenibilidad, hablar es un eufemismo. Lo que está planteando el que quiere ser un nuevo presidente, que está ocultando que realmente lo que realmente quiere es llevar el tema del agua a un marco de negociación para satisfacer necesidades que le está planteando el grupo de ciudadanos a todos los niveles para satisfacer necesidades de otro territorio, cuando se ha demostrado claramente que la política de embalses y la política de trasvases que ha tenido este país han sido completamente negativas, y lo que hay que poner encima de la mesa es realmente con el consenso que sea necesario. Otra política hidráulica que necesita este país. Pero Definamos el marco político. Desde luego que este tema está dando mucho debate, pero Pilar, No, que cambiar ningún rollo. por favor, no me he enterado lo que quiere decir. cambiamos de tema, aunque sin dejar de lado las propuestas, por favor, Pilar, dejamos de lado este tema, perdón, aunque sin dejar de lado las propuestas socialistas para ese pacto de gobierno. El PSOE ofrece a los partidos derogar la reforma laboral e implantar un ingreso mínimo vital. Además, relega el problema catalán y pospone un amplio plan de choque social. ¿Qué os parecen estas medidas, Benito? Bueno, la verdad es que la letra suena bien, o esta música, ¿no? Lo que pasa es que cuando empiezas a leer todo el plan de choque y de lo que se plantea Pedro Sánchez, la verdad es que deja algunas cosas, ¿no? Dice, derogar la reforma laboral. Es que, decir, sí, de acuerdo, vamos a derogar la reforma laboral. ¿Eso qué va a significar en el marco del trabajo? Un estatuto de los trabajadores, ¿en qué va a consistir? ¿Cómo? ¿De qué manera? No, yo creo que hay que avanzar. Va a volver a tener el despido en la misma carga que tenía antes. La norma de trabajo va a ser más rígida o va a ser más flexible en estos temas. El otro plan que plantea, el plan de choque como una emergencia social, ¿quién va a estar en contra de todo esto? Si el otro día, hoy se nos publica en el Heraldo lo que dijimos aquí el otro día en mesa de redacción. El 30% de la población asalariada de este país está por debajo de 812 euros, ¿no? Sí. El otro planteamiento, que suba el salario mínimo, me parece perfecto. Que se mejoren las relaciones laborales en el marco de la negociación colectiva a todos los niveles. He dicho que me gustaba la música, habrá que ver después qué es lo que hay. Y luego al final hay cuestiones
es que, como él mismo dice, pues ya no habla en ese pacto de lo que puede suponer el Estado federal, habla de que para el 2017 podemos tener una comisión de trabajo en el marco constitucional, a ver qué realmente es lo que realmente queremos. Me gusta cuando habla de no a las cláusulas hipotecarias abusivas. Me gusta cuando habla de la recuperación justa, pero al final no son más que palabras. Al final, yo creo que lo dije ya un día en la mesa de redacción. Vamos a escribir, vamos a poner plazo de ejecución y veremos a ver realmente en esos sitios a ver dónde realmente se consolida todo lo que se quiere. Porque si al final, digo que si al final son palabras, yo acabo de leer y dice, hay que aprobar una reforma fiscal. Estoy de acuerdo. Hay que aprobar una ley de cambio climático y transición justa. Estoy de acuerdo. Hay que impulsar un plan objetivo de viviendas, de recuperación de viviendas. Estamos de acuerdo. No hay que permitir la paralización de desahucios. Estamos de acuerdo. Hay que eliminar las cláusulas del suelo de las hipotecas. Estamos de acuerdo. Pero claro, ahora hay que hablar de la ley electoral, de la nueva financiación de los partidos políticos, del tema de la independencia. Es decir, yo creo que hay muchas cosas que realmente se tienen que tocar en lo que debe ser un programa de gobierno que venga a satisfacer las necesidades de este país, ¿no? Pilar. Bueno, yo A ver creo qué dices de tu partido, ¿eh? no es mi partido. Yo ya te he dicho muchas veces que desde que asumí la presidencia de UNICEF abandoné la militancia del PSOE, a pesar de que llevaba muchos años sin tener una militancia directa, sino simplemente pagaba la cuota. O sea, Con lo cual llevo 4 años y ya te lo he dicho muchas veces. No te consulta. Además de que siempre me lo dices, te he dicho muchas veces que no soy independiente, es decir, justamente por mi situación de presidencia de UNICEF, y yo creo que además en esta mesa se ha notado muchas veces, porque yo no tengo ningún problema de criticar aquellas cosas que no me parece bien del Partido Socialista. Lo he hecho siendo militante del Partido Socialista y lo seguiré haciendo. A ver, yo creo que la ventaja de lo que ha hecho Pedro Sánchez es que por primera vez, en vez de hablar de cargos, hablamos de propuestas de un programa. Eso es un paso, lo cual me parece un paso realmente importante. Es una propuesta que ha presentado a los diferentes partidos políticos, que se pueden enriquecer con las propuestas de otros partidos políticos, lo cual es lógico. Son unas propuestas que yo creo que tienen una parte que se acercan a la opción de Ciudadanos, lo que tiene que ver con regeneración política, lo que tiene que ver con todos los sistemas de corrupción que plantea, lo que tiene que ver con la reforma de la ley electoral. Yo creo que
y luego hace unas propuestas que se acercan más a la opción de Podemos, es decir, de la situación de lucha que yo creo que me parece fundamental contra la desigualdad que existe en este país, porque yo creo que todos estamos de acuerdo y lo hablábamos hace, es una semana de la situación de desigualdad de este país, entonces hay una lucha clara contra la desigualdad, por lo tanto hablar de subir salario, la renta social, bueno, pues programas sobre todo de empleo juvenil, porque es el gran agujero que tenemos en este país. Y luego, evidentemente, hay unas propuestas de cambio que tienen que ver con la situación de leyes que ha aprobado el Partido Popular, que habría que cambiarlas, es decir, pues la reforma laboral, la ley educativa, es decir, con lo cual yo creo que hace ahí un abanico de propuestas. Quizá lo que queda desde mi punto de vista, porque quizá más comprometido, pero a mí me gustaría, desde mi punto de vista, que fuera más concreto, es el tema de la situación de Cataluña, es decir, porque el tema del modelo territorial de este país, dejarla para el 17, pues yo creo que es demasiado esperar, porque la situación de Cataluña es una situación que está ahí caliente, hay que tomar unas medidas claras, y me parece excesivo esperar 2 años más, ¿eh? Es decir, pero el resto pues me parece que es importante, porque ya no se habla de cargos como hablaba Podemos, sino que se habla de propuestas, y bueno, pues el resto de los partidos que colaboren en el juego de estas propuestas, a ver si es posible, si es un posible un gobierno con Ciudadanos, si es un posible que se puede sumar al PP, o es un posible que este gobierno se pueda sumar al PSOE. Yo creo que está abierto, es un abanico abierto que puede permitir, porque eso es lo que ha dado el resultado del voto de los ciudadanos, que ya no hay un hiperpartidismo claro, no solo un partido puede gobernar, sino que tiene que gobernar con pactos, y eso es lo que plantea realmente. Por lo tanto, me parece interesante, veremos a ver a dónde va. Isabel. Sí, bueno, yo coincido con Pilar, ¿no? Ya es bueno que dejemos hablar de cómo nos repartimos los sillones y empecemos a hablar del contenido de la acción del gobierno que se quiere desarrollar en estos próximos años, ¿no? Yo realmente creo que algunas de las propuestas son poco concretas, obedecen más a presión del electorado y del momento, pero bueno, la reforma del tema laboral, ¿no? La reforma laboral, no derogar la reforma laboral. Yo creo que ahí el gobierno va a estar muy comprometido, llegado el momento de tomar la decisión, muy comprometido de derogar la ley, pues probablemente supondrá mantener muchas de las decisiones que ya se tomaron y reacomodar otras que probablemente puedan venir bien, puedan ser necesarias, pero yo creo que ahí van a tener realmente poco margen, poco margen. La ley se puede derogar, pero lo que haya que hacer para sustituir esa ley será muy
muy parecido a lo que ahora tenemos. Yo creo que hay poco, se pueden limar cositas, pero hay poco como margen. Mi compañera Pilar, Poco margen. Dice, no, que no me parece, esto me he permitido el lujo de leer, entre sacar todas las propuestas, ¿no? Y me he dejado muchas de las que hice en síntesis, ¿no? Porque pone plazos, sí, no, es decir, hay algunas que hoy, un día como el de hoy, que sí que me gustaría destacar, ¿no? Me encantaría destacar hoy, porque hoy ha habido concentraciones en todo el país manifestándose, diciendo que la huelga no es un delito, ¿no? No, pero el tema de la huelga, este tema ha venido sustanciado sí, por otra cosa, sí, no por el tema. pero me refiero a decir que en el día de hoy que ha habido manifestaciones de la última huelga general, que hay más de 300 sindicalistas acusados. Me alegra ver cómo realmente en el marco de sus propuestas él habla también de la derogación del artículo 315.3 relativo al ejercicio del derecho de huelga y que no esté tipificado como tal. O hay otro criterio que también me gusta, pero veremos a ver en qué queda. Es decir, todo el tema de la ley Mordaza que realmente teníamos en todo esto. Pero, por ejemplo, Benito, tú que eres del derecho, de sabes. cualquier manera, Pilar, me lo he leído detenidamente, he dicho que me gustaba la música mucho y ahora lo que hace falta es que se concrete. Pero eso es un modelo de pacto político. Pero mira, te voy a explicar una cosa. Brevemente, Pilar, estamos fuera. Tú que eres jurista, por ejemplo, el tema de la LOMCE. La LOMCE no es fácil derogar una ley porque tienes que decir, si derogas una ley que aplicas la otra que queda vieja. Entonces aquí puedes dejar unos vacíos legales complicadísimos. Y ahora mismo todos los directores de centros educativos están diciendo, ¿qué pasa? ¿La LOE o la LOMCE? Si se aplica la LOE hay un problema en cómo los alumnos pueden acceder a otro curso con relación a las asignaturas pendientes que tienen. Y si aplica la LOE se accede de otra manera. Con lo cual puedes hacer unos perjuicios a algunos alumnos complicadísimos. Mira, dos literaturas, dos lenguas y literaturas de segundo y tercero cuentan como una. En cambio, en la LOMCE contaban como una sola. Con lo cual, cada una de ellas, con lo cual con unas puedes repetir y con otras no puedes repetir. Fíjate la distorsión que hace con los alumnos. Con lo cual tienes que ser cuidadosísimo en ese tipo de temas, porque no es tan fácil derogar una y aplicar la otra. Lo mismo puede pasar con la ley, que yo no lo conozco, pero la ley laboral. Pero en este tema, con la ley de educación, que sí que conozco un poco, pueden perjudicar muchísimo a los alumnos. Hay que ser muy cuidadoso cuando se acuerda, cuando se pacte, cuando se consensa. Bueno, interesante desde luego el debate de hoy, de todo el programa de hoy, creo. Así que muchísimas gracias a los que nos hemos quedado sin tiempo. Y a ustedes les dejamos ahora con otro interesante debate también sobre los 4 proyectos
proyectos urbanísticos que el gobierno municipal mantiene paralizados. No se lo pierdan. Adiós.